Capítulo 2. Introducción a la liberación y guerra espiritual. Ahora vamos a conocer un poco cómo funciona el mundo espiritual. Tal vez tú, como muchas mujeres cristianas alrededor del mundo, te encuentres experimentando mucho dolor, angustia y desesperanza al ver a tu cónyuge en brazos de otra mujer o alejado de ti. Tal vez atraviesas situaciones de enfermedad, injusticia o situaciones con tus hijos, quienes a consecuencia de los problemas en tu hogar se han vuelto rebeldes y desobedientes. Tal vez piensas que tu familia y matrimonio están totalmente destruidos y sin esperanza. La mayoría de las mujeres que atravesamos estos procesos pretendemos acercarnos a Dios con la finalidad de que nos ayude a enfrentar y solucionar nuestro problema. Nos disponemos a tener un plan de oración, a pasar más tiempo con Dios, a buscar su rostro, y pronto nos damos cuenta de que al conocer su palabra nos otorga su paz, nos brinda el maravilloso don de creer en cada una de sus promesas. Sin embargo, no vemos que nuestra situación mejore. Nos congregamos, seguimos personas que dicen conocer a Dios y hacemos lo que ellos hacen. Ya hablamos en el capítulo anterior de los peligros que existen al recibir todo aquello que nos dicen sin antes analizar todo a la luz de la Sagrada Escritura. Muchas veces nos sentimos fuertes y nos atrevemos a guerrear creyendo todas las promesas que encontramos en la Sagrada Escritura, pero aún no hemos hecho lo que nuestro Padre anhela. Observa lo que el Señor le dijo a Pedro. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esta palabra nos revela que existe un tribunal en los lugares celestiales, donde Satanás se presentó a solicitar tocar la vida de Pedro. En capítulos siguientes vamos a profundizar en todo esto. Tu enemigo espiritual tiene derechos legales contra ti, y le ha sido autorizado venir a zarandearte como a trigo. El enemigo tiene conocimiento de cómo bloquearte y de cómo robarte, de cómo tener un derecho legal de parte de Dios. Él sabe que si tú tienes el conocimiento de cómo funciona la legalidad en el mundo espiritual, te puedes defender y se le va a impedir el poder de hacer algo en tu contra. Si te ha robado algo, te lo va a tener que devolver, o incluso puede ser compensada delante del Todopoderoso. Es lo que la Escritura llama restitución. El enemigo también tiene miedo de que se le quiten los derechos legales sobre las almas de tu esposo, hijos y generaciones futuras. En el mundo espiritual hay legalidad. Hay leyes porque nuestro Padre es un ser de principios, y uno de sus principios es la legalidad, hacer todo bajo un principio de derecho. Nosotras podemos mantener una relación con nuestro Abacadosh precisamente así, de padre. Esto es justo lo que en la iglesia enseñan los sacerdotes o los pastores. Te hablan de Dios diciendo que es nuestro Padre, y debemos tener una relación con Él de hijas a padre. Después subimos a un nivel de amistad por buscar constantemente su rostro, congregándonos en alguna iglesia, estudiando las Escrituras, orando, ayunando, sirviéndole, honrándolo con nuestras ofrendas, etc. Entonces la relación de amistad crece. A pesar de hacer todo esto, muchas mujeres no hemos logrado entender que además de nuestro Padre y amigo, el Todopoderoso es el juez del universo. Isaías 33:22 y Salmos 50:6. Este es un principio que los judíos sí tienen bien claro. Ellos, cuando oran al Eterno, le llaman juez del universo. Todas las oraciones del Sidur inician: Oh Rey Todopoderoso, juez justo del universo, y le declaran las bendiciones. ¿Cómo que juez? Así es. En Apocalipsis 20 dice que hay un tribunal. En el versículo 12 dice que todo ser humano tiene un libro, el libro de su vida. Aparte, hay un libro de memorias, como dice Malaquías 3:16. Hay un libro de justicia, como dice Apocalipsis 20 del 14 al 15. En aquel día dice la Sagrada Escritura que se abrirán varios libros. La legalidad en el mundo espiritual es muy parecida a la de la tierra. ¿Te has dado cuenta lo que sucede si te trasladas de tu país a otro sin documentos?
Tu condición en ese país es entonces ilegal. No tienes ningún derecho en ese país, no eres nadie en ese lugar, y el presidente de esa nación tiene toda la autoridad de decir que eres ilegal y aplicarte la ley no concediéndote ningún derecho en él. Incluso te podría sacar de ahí utilizando la legalidad y la autoridad que tiene. Imagina ahora que llegas a tu casa y te encuentras a unas personas sentadas en tu sala. Ya abrieron el refrigerador, se sirvieron lo que tenías dentro de él. Otros ya están comiendo en tu mesa. Tú, seguramente muy molesta, dirías, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues pasamos y estaba abierto, así que decidimos simplemente entrar. Vimos que en el refrigerador había comida deliciosa y también decidimos comer todo lo que había. Teníamos hambre. Obviamente este acto no es legal y tú tendrías todo el derecho de echarlos fuera. Si a pesar de tu exigencia no quieren marcharse, harías uso de la legalidad, ejerciendo tu derecho frente a una autoridad para que les obligue a salir de tu casa y les sea impuesta la sanción correspondiente. Nosotras tenemos una relación con el Dios Todopoderoso, de padre a hija, de amigos, pero ¿tú has hecho ejercer la legalidad que tienes espiritualmente por todos los despojos que el enemigo ha hecho en tu vida y matrimonio? ¿Por todos los derechos legales que ha encontrado en contra tuya? El principal derecho que el enemigo demanda es el de iniquidad. Todo aquello que ha sido escrito en las tablas de tu corazón desde tus ancestros hasta la quinta y sexta generación, bisabuelos, abuelos, padres, etc., provocados por el pecado, por no conocer ni creer en Dios, por no haberse arrepentido. ¿Te has fijado cómo se repiten las enfermedades en una familia? Cáncer, diabetes, etc. Cuando vas al médico, siempre te pregunta las maldiciones que han prevalecido en tu familia. Ellos le llaman historial clínico, para saber las probabilidades que tienes de contraer la misma enfermedad. Así, los doctores podrán estar en condiciones, a través de observar lo que ha habido en tu familia, de saber lo que a ti te va a afectar. Esto es algo muy visible en la salud, de hecho aceptado por la ciencia. Sin embargo, también podemos observar algunas otras maldiciones que han prevalecido en algunas familias. Cadenas de divorcios. Tus abuelos se divorciaron, tus padres también, y ahora tú. Situaciones de abusos, infidelidad, sufrimiento matrimonial, alcoholismo, drogadicción, etc. ¿Alguna vez has tenido un problema legal? ¿Alguna vez has tenido deudas con la compañía de teléfono, la tarjeta de crédito? ¿Qué es lo que hacen ellos? Actúan en la legalidad que el gobierno les proporciona. Van ante un tribunal, ante un juez, y ese juez tiene la autoridad para obligarte a que les pagues. Si no, te decomisan algo como garantía. Eso es lo que el Hasatán hace. Ha tomado en garantía tu propia comunión con el Eterno, tu propia salvación. Ha tomado la legalidad de tu herencia, te ha bloqueado. Por esa razón, hay muchos problemas en tu vida. Él está bien organizado y tiene un grupo de seres que se dedican a ejercer la legalidad en tu contra. En realidad, ante un hijo de Dios, ante aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, no tiene ningún poder. Sin embargo, él se cree dueño porque le fue otorgado un título por Dios, el príncipe de este mundo, según 2 de Corintios 4:4. Hasatán cuenta con una legalidad otorgada por Dios, debido a que el linaje del ser humano se encuentra caído, porque nacimos en pecado según Salmo 51 del 5 al 11. Cada vez que tú pecas, le das legalidad para que ejerza su derecho de tocar tu vida. En el libro de los Reyes, leemos que Jezabel levantaba cartas legales contra Elías y las sellaba, para poder ir y cortarle la vida. En el ministerio, hemos observado a mucha gente que practica la liberación. Hay iglesias, y lo digo con todo respeto, donde se anima a la gente a guerrear contra el enemigo. Sin embargo, pocos conocen acerca de la legalidad espiritual y no solo afectan a las personas a las que ministran transmitiendo lo que son, sino que acarrean para sí mismas consecuencias por haber ejercido sin legalidad. Hemos visto cómo grandes hombres que se dedicaron a la liberación y guerra espiritual en sus ministerios sufrieron graves consecuencias,
cáncer, embolias, divorcios, etc. En mi propia iglesia lo he visto. Hay muchísima ignorancia acerca de cómo funciona el mundo espiritual. Muchos son neófitos, lo cual los lleva a cometer varios errores porque no siguen y se desconocen los principios bíblicos impuestos por el Todopoderoso. Se nos ha hecho muy fácil andar atando y dando órdenes en el mundo espiritual porque vemos que muchos lo hacen, sin saber que no solo vamos sin autoridad, sino que cedemos legalidad al enemigo al entrar en su territorio sin el respaldo divino. ¿Te ha pasado que cuando haces oraciones poderosas que otros te han compartido, de pronto viene una situación más fuerte a tu vida? En el mundo del cristiano actual, la gran mayoría que se atreven a hacer esto han salido revolcados, zarandeados por el enemigo. Hechos 19, 15 al 16. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Algunos en su ignorancia afirman que la oración está funcionando al venir un nuevo ataque, más fuerte, pero lo que no saben es que esto no tiene por qué ser así. Así no funciona la guerra espiritual. Al entrar en guerra con el respaldo del Todopoderoso por medio del nombre de Yahshua HaMashiach, no tenemos por qué sufrir consecuencia alguna. Es algo absurdo que muchos pastores y hermanos manejan frente a las consecuencias espirituales por no haber aplicado los principios que Dios estableció. Así que ten mucho cuidado nuevamente con todo lo que aprendes y se practica por parte de la gente que ves, aún en grandes ministerios. No hagas nada si no estás segura de los riesgos y las condiciones espirituales que debes tener. Después de la victoria sobre mi matrimonio, el Señor me llevó a ser líder en mi congregación. Fui parte del grupo de liberación e intercesión y practicamos varias liberaciones. Un día, el Señor me corrigió. Me dijo que no estábamos haciéndolo de la manera correcta. Al principio, puedo decir que cuando orábamos por alguien, siempre venía algo negativo a la vida personal de cada una de nosotras, a pesar de seguir al pie de la letra las instrucciones que nos daba el pastor de cubrirnos, de ayunar y de estar en constante comunión con Dios. Orábamos, clamábamos y hacíamos uso de la palabra también. Así que no entendíamos a qué se debía el problema espiritual que enfrentábamos. En una ocasión, una de mis hermanas mostró signos visibles de la lucha, rasguños en brazos y espalda. Luchábamos, en ocasiones horas, hasta que los espíritus cedieran para liberar a una persona. Algunas ni siquiera eran liberadas. Antes de enfrentar al enemigo Bella, permitirnos interceder por alguien y de abrir nuestra boca en su territorio, debemos acudir ante el Tribunal de Justicia de Dios, para no entrar en una guerra sin el respaldo del Todopoderoso. Nosotras no podemos enfrentar esta guerra espiritual solas, por ello debemos acudir al Juez del Universo, en comunión, a cuentas, rompiendo toda legalidad que se esté ejerciendo o se pueda ejercer en nuestra contra. ¿Cómo? Es necesario arrepentirse de todas las transgresiones de nuestros ancestros, de todos los pecados de los que estuvieron antes que tú, de todo pecado de mala doctrina que nos haya sido enseñada, de todos los pecados que hemos practicado, de los que nos han sido revelados y aún de los ocultos. Debemos quitar todo derecho legal al enemigo, pidiendo perdón a nombre de nuestros abuelos, de nuestros padres, en nuestro nombre. Pedir perdón incluso por la ignorancia, por nuestra nación, por nuestros pastores, etc. Cuando yo entendí todo esto, me humillé y pedí perdón, Dios me dio legalidad, me concedió autoridad para ejercerla en el mundo espiritual. Entonces todo cambió en el ministerio. Una simple oración, en humildad, confesando arrepentimiento, bastaba para que la autoridad de Dios y no la mía obrara en mi vida y en la de las personas por quienes oraba. Para este tiempo, mi esposo estaba de vuelta en el hogar. La misericordia de Dios había obrado permitiendo que él regresara para que yo pudiera demostrar todo lo que iba aprendiendo de la Sagrada Escritura.
Tenía ahora la oportunidad de llevar a la práctica todo lo que estaba aprendiendo y entonces reclamar la promesa que me había sido dada. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que, si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Muchas creemos que la restauración termina cuando el marido vuelve al hogar, pero realmente es el comienzo. Hemos visto muchísimos casos donde la misericordia de Dios opera permitiendo acercamientos o incluso haciendo que los esposos vuelvan al hogar. Pero si la mujer no ha perdonado realmente, tiene raíces de amargura o no ha lidiado con la parte que le corresponde en su propia restauración personal, pronto su vieja yo vuelve, haciendo que el esposo se aleje de nuevo. La Escritura asegura que aquellos maridos incrédulos y desobedientes a Dios serán ganados para Cristo sin una sola palabra, sin que nadie los evangelice o les hable de la palabra de Dios. Lo que el Todopoderoso usará será tu propia transformación, tu obediencia a su palabra y a sus leyes establecidas, aunque por ahora tu esposo se encuentre en rebeldía. Mi esposo ya estaba en casa, pero un día el Señor me dejó ver que el adulterio no había terminado. Fue entonces cuando apliqué lo que estaba aprendiendo. Inicié la guerra espiritual y todo cambió. Hasatán cree que aún tiene derecho sobre nosotras, pero cuando nosotras le hemos creído a Dios y le cedemos lugar en nuestra vida poniendo en sus manos nuestros derechos, Él se encarga de impartir justicia. Pelea fuertemente por nosotras. El enemigo buscará seguir atacándonos, pero ahora lo hará sin legalidad, engañando, estorbando y tratando de mantenernos ignorantes de la palabra de Dios y la identidad que tenemos como sus hijas, para no conocer nuestros derechos ni ponerlos en las manos del juez del universo. Por supuesto, la Biblia asegura también que al ser pueblo de Dios, nos encontramos sometidas a su voluntad. Cuando somos rebeldes, será Dios como juez del universo quien haga uso de las tinieblas para castigarnos. Proverbios 3:12. Porque Yahweh al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12:6-7. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Jeremías 13:16. Dad gloria al Señor Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la torne en sombra de muerte y tinieblas. A veces queremos o pretendemos entrar en una guerra espiritual porque el pecado del esposo nos está causando mucho dolor. Oramos y oramos, pero no viene respuesta. Esto es inclusive peligroso, ya que tal vez sea el Todopoderoso quien precisamente esté usando la conducta de nuestros esposos para corregirnos como rueda de alfarero. Si tú eres de las mujeres que piensan que no comete pecado alguno, considera la palabra del Señor. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hemos visto cómo muchas mujeres no avanzan en su proceso de transformación personal con Dios debido a que se encuentran afanadas viendo todo lo que hace y dice el esposo. Esperan que Dios actúe destruyendo el adulterio, la injusticia o haga ver a su esposo sus errores, pero ellas no lidian ni toman en serio sus propios pecados. Falta de perdón, soberbia, contiendas, celos, idolatría, egoísmo, etc. Por supuesto no ven cambio alguno hasta que voltean a verse a sí mismas y primero son ellas las que se dejan transformar por Dios para que la restauración matrimonial venga por añadidura. Por todo esto, la guerra espiritual implica que debemos estar seguras de que nos encontramos caminando en santidad delante de Dios con un corazón humillado y arrepentido. Muchos consejeros desconocen este principio y proporcionan orientación en cuanto a realizar guerra espiritual sin preocuparse si la condición espiritual de las personas les permite hacerla. Ezequiel 21:31 asegura: descargaré mi enojo sobre ti,
y te destruiré por completo, como si el fuego te consumiera. Dejaré que caigas en manos de gente cruel y sin piedad que fue entrenada para destruir. En el próximo capítulo vamos a descubrir los fundamentos para iniciar la guerra espiritual, primero a favor de nosotras mismas y después de nuestro matrimonio y familia. ¿Contra qué estás batallando para obtener la autoridad que el Eterno quiere darte en el mundo espiritual? Tal vez haya por ahí algún vicio que no has dejado por completo. Tal vez estés luchando para perdonar verdaderamente a tu esposo. Puede que los celos te atormenten demasiado. La ira te invada constantemente. Tal vez sientes que no tienes suficiente fe y la depresión es algo que viene continuamente a tu vida. Todo eso se trata en guerra espiritual, ya que la Biblia asegura que con nuestro esfuerzo humano no es suficiente. Aplica ahora lo que estás aprendiendo en tu vida. Habla con Dios. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, oh Rey del Universo, vengo delante de tu presencia, pidiendo perdón por cada pensamiento, palabra, obras y pecados que he cometido y consumado. Me arrepiento de todo derecho legal y todo terreno que le he cedido al enemigo de mi alma. Me arrepiento y pido perdón por la iniquidad que he mantenido en mi mente y en mi corazón, heredada de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados hasta la quinta y sexta generación. Pido perdón por todo derecho legal que haya mantenido el enemigo de mi alma y todos sus espíritus. Todo imperio infernal que se haya levantado contra mí legalmente, acusándome de todo pecado, por todo pensamiento, por toda actitud, por toda palabra vana salida de mi boca, sea revertido ahora a causa de mi humillación delante de ti y mi arrepentimiento de corazón. Te pido, Rey del Universo, y te suplico, Padre Celestial, que me aceptes como tu hija, como tu pueblo. Permite que me sea activado el derecho legal legítimo que tengo por medio de la sangre redentora de Yahshua HaMashiach, pues me encuentro con Él en los lugares celestiales a causa de mi corazón arrepentido, según Efesios 2, del 4 al 8. Por medio de la libertad que tu Hijo me ha dado, me presento y acuso a Hasatán y a todo su imperio, pues me ha estorbado, me ha dañado injustamente. Él ha tenido ventaja sobre mí a causa de mi ignorancia, a causa de mi naturaleza caída, e ilegalmente ha tomado derechos, pues desde que recibí a Cristo en mi corazón, ya he sido justificada delante de mí. Está escrito en Romanos 5, del 1 al 3. A partir de hoy, a causa de mi arrepentimiento y el haberme puesto a cuentas contigo pidiéndote perdón por todos mis pecados, sean las obras del enemigo declaradas ilegales en mi vida y matrimonio. Soy tu hija, y el enemigo ya no tiene derecho a operar más en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi ministerio, en mi salud y en todas las áreas que no haya mencionado, pero que él haya afectado, destruido o dañado, física, psicológica, espiritual y económicamente. Sea declarada ilegal en mi vida toda iniquidad escrita en las tablas de mi corazón, proveniente de mis padres y ancestros. He sido lavada con la sangre del Cordero que me purifica y justifica ante ti. A partir de ahora, ejerzo mi derecho legal y demando me sea restituido al tiempo que tú consideres, dependiendo de mi obediencia y propia transformación personal, todo aquello que me ha sido quitado, estorbado, bloqueado y detraído. En Cristo me declaro libre y sana en todas las áreas de mi vida, de mi pasado, presente y futuro, de manera consciente e inconsciente. Declaro la legalidad del Todopoderoso en mi vida y en mi matrimonio, para la gloria del Padre Yahweh Sebaot, en el nombre de Yahshua HaMashiach y por la comunión con la Ruach HaKodesh. Amén.